Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio más que conocido, es este Evangelio en que Jesús está en la barca con sus discípulos y viene una tempestad tan fuerte que parece que la barca desaparezca entre las olas. Bueno, desaparece físicamente en el sentido de estas olas más altas que la barca. Y los discípulos empiezan a tener miedo. Y ante el miedo de que se hunda y mueran, por desgracia, en todos los que se han dedicado a la pesca o a los barcos, todos saben de lo que son las muertes en el mar. Y muchos son los que han muerto en el mar. Por eso es lógico que, aunque eso es un lago, aunque parezca cuando uno lo ve de día normal, un día normal, todo es llano, perfecto, pero sabemos también, por la historia y por la geografía propia del lugar, que está cerca del monte Hermón, y los vientos como bajan desde el Hermón y por las noches, sobre todo tarde-noche, que es cuando se dedican a pescar, como normalmente se generan tempestades con relativa frecuencia y sobre todo vientos fuertes y olas fuertes. Y cuando hay tempestad, como en todas las zonas mediterráneas, a veces son duras y fuertes. Pues es uno de esos días. Están en la barca, pero Jesús duerme. Y empiezan a desesperar, entre comillas, los apóstoles. A despertar, se acercan a Jesús, lo despiertan: Señor, sálvanos, que perecemos, que nos morimos. Haz algo. Y entonces Jesús repite aquello: hombres de poca fe, ¿por qué tenéis miedo? Jesús está allí. ¿Cómo tener miedo si tenemos a Jesús, que es nuestro Salvador y nuestro Señor? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, vino una gran calma. Y entonces aquello que dicen los apóstoles: ¿quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? La idea, aquí hay como dos ideas claras. Una: ¿quién es este Jesús? Claro, para nosotros es fácil. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios que viene a nosotros. Él tiene todo poder, pero eso todavía los apóstoles no lo acaban de entender ni saber. Si ven que va haciendo milagros, si ven que enseña con una doctrina nueva, creen que es el Mesías, el que va a ser el nuevo rey de Israel, pero no tienen las ideas claras, lo tienen todo confuso. Confían en él, pero no saben a qué atenerse exactamente. Y aquí les hace ver el poder de Jesús, el poder que viene de Dios. Nada puede contra Jesús, aunque sí contra los cristianos, el poder contra los cristianos, y lo veíamos estos domingos pasados. No temáis a quien puede matar el cuerpo, pero no el alma. Matad a quien puede enviar al infierno cuerpo y alma. ¿Y qué es eso que hemos de temer? Pues es el pecado. Es nuestra libertad mal usada. Hemos de temernos a nosotros mismos, que somos los únicos que nos podemos alejar del Señor. Son nuestras malas resoluciones. Es el caer en el pecado y en los vicios. Ahí es donde hemos de estar atentos.
Lo demás, los otros, los que persiguen, no nos han de preocupar si solo nos pueden matar el cuerpo. El problema será nuestra cobardía, seremos nosotros que no demos testimonio de él. Ahí está el problema. Pero como sabéis muy bien, este texto en la historia de la Iglesia ha tenido otra interpretación que ya nos daban los primeros padres. Esta barca representa a toda la Iglesia. Ahí está Jesús con los apóstoles que representan la Iglesia. No son la Iglesia lo somos todos con Cristo, no solo los apóstoles, pero en ese momento ellos son los primeros discípulos, son la primera Iglesia y está con Jesús, se está formando. Y esa barca es la barca de Pedro. Así que es la Iglesia que va por el mar. Ese mar representa la humanidad en todos sus siglos. Y la Iglesia que camina a veces en paz, con una barca que se mueve tranquila en medio del agua, y otras veces en medio de las tempestades que parece que la Iglesia se hunda. Es muy curioso como cuando uno estudia mínimamente la historia de la Iglesia, tantas veces ha pasado que parecía que la Iglesia se hundía y se acababa. Desde las primeras persecuciones, esta primera de Nerón, donde mueren Pedro y Pablo, donde morirán tantos cristianos romanos, donde muere la cabeza de la Iglesia, donde parece que todo se acabe, aquellas otras persecuciones romanas, sobre todo hasta la de, con todas las que hay en medio, muchas, pero hasta la de Diocleciano, que parecía que no dejase nada y matase todo, aunque antes muchas otras. O en tiempos mucho más modernos, cuando existe el gran cisma de Occidente y después, y antes el cisma de Oriente, o cuando con Napoleón quiere acabar con la Iglesia y considera que él consigue, reteniendo al Papa, y después con la muerte del Papa, queriendo impedir que se haga un nuevo Papa, y está convencido de que acabará con la Iglesia y no lo consigue. Será aquello que el mismo Papa a Napoleón le dirá, aquella frase que se hizo famosa: si nosotros no hemos podido acabar con la Iglesia, tú menos. Como diciendo, si el pecado nuestro no ha podido acabar porque quien lleva la Iglesia es Cristo, tú menos podrás por mucho que quieras. Las persecuciones de los sistemas ideológicos, desde el comunismo al liberalismo, a todos los que queráis, que han intentado acabar con la Iglesia, no pueden. Y no pueden no por los méritos de los cristianos, no, por Cristo mismo, que es el que está en la barca y el que no permite que esta barca se hunda. Por eso el cristiano siempre ha de tener esa fe y esperanza en los momentos más difíciles, sabiendo que Cristo no abandona nunca a sus cristianos, aunque los cristianos se puedan sentir desamparados como los apóstoles aquí, que ven como si que Jesús duerme, como si Jesús no quisiera saber nada, como si quedase fuera de todo y no es verdad. Jesús continúa siempre con sus cristianos. Recordemos lo que Él mismo nos dirá: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo celebramos en cada Eucaristía, que Él viene a nosotros y se hace para nosotros alimento de vida eterna.